Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en pos de la verdad. Estos estudios bíblicos son fundamentales para fortalecer su fe. Y en este estudio número 4 vamos a desarrollar nuestro tema, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Antes te invito, por favor, con todos los estudiantes, a dirigirnos a Dios en oración. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Guíanos a través de ella y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para buscar la verdad a la luz de tu palabra. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por su interés, sus presentadores, quien les habla su hermano Cristo Jackson Manríquez, venezolano, pero con residencia desde Lima, y queremos llamar tu atención en nuestro correos electrónicos para que, por favor, dejes tus comentarios, algunas preguntas y correspondencia. Y nosotros brevemente te vamos a responder en jackson-manriquez@hotmail.com y nuestros hermanos. Javier Rosero, acá en Bogotá, Colombia, con el mayor gusto estaremos esperando su correspondencia a jrosero42@yahoo.com.ar. Habla hermano Bob Young, yo vivo en los Estados Unidos. Es un placer estar con mis hermanos en Cristo, con el propósito de buscar juntos la verdad. Se puede contactarme con mi correo electrónico, es de bro.bobyoung. Estoy usando un correo electrónico de yahoo.com. Queremos llamar la atención a nuestras páginas de acceso. Es decir, usted puede acceder a todas las lecciones. Estamos estudiando juntos y específicamente el enlace directo de la lección se puede bajar y imprimir la lección usando la página de acceso o el enlace directo de la lección. Muchas gracias. En pos de la verdad le ofrece 10 lecciones. Y en esta oportunidad, una vez más, le damos la bienvenida al estudio de la palabra y llamando tu atención en la flecha que corresponde nuestra lección número 4. Por favor, esta lección número 4 que vamos a desarrollar, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Quiero llamar tu atención a nuestra página de acceso y nuestro enlace directo para que tú puedas bajar todas las informaciones que allí pues ofrece nuestra página de enlace y de acceso directo. Gracias por estar con nosotros. Cada video dura aproximadamente 1 hora y para recibir el mayor beneficio, usted debe de estudiar las lecciones consecutivamente, teniendo su propia copia. Y para recibir el mayor beneficio, cada estudiante, por favor, debe de tener una copia impresa de cada lección, tener su propia Biblia, papel y un lápiz. Y juntos podamos estudiar o puedes estudiar en grupo, familias y amigos. Muy bien. Tenemos un repaso antes de comenzar la lección. El repaso viene un día del juicio final, fue la lección anterior. Entonces vamos a contestar verdad o falso, este corto repaso. Dice, Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Verdad? Yo no puedo amar a Jesús sin obedecerlo. ¿Verdad? Yo no puedo obedecer a Jesús sin obedecer el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Como todos los hombres, yo también he pecado y he sido separado de Dios. ¿Verdad? Yo puedo volver a Dios solamente por medio de Jesús. ¿Verdad? Para ser salvo, yo debo creer en Jesús, arrepentirme de mis pecados,
confesar a Jesús delante de los hombres y ser bautizado para el perdón de los pecados. Muchas gracias. El repaso. Ahora vamos a continuar con la lección qué significa ser un discípulo de Jesús. Y vamos a contestar la pregunta, ¿irán todos los cristianos al cielo? El hermano Jackson da comienzo, por favor. Muchas gracias, hermano Javier. Recordemos, por favor, con todos los estudiantes nuestras instrucciones de cada lección. Lea los versículos cuidadosamente y luego escriba o circule la respuesta correcta. Las preguntas requieren respuestas muy personales y pues aparecen subrayadas. Por favor, los estudiantes, acompáñanos tu atención en el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. Vamos todos juntos a leer el texto. Dice Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tenemos, una vez más, algunas preguntas y espacios en blanco donde vamos a responder de acuerdo al texto. Jesús es Señor y Él es, tenemos espacio en blanco, por favor acompáñame tu atención en la declaración de Tomás en el versículo 28, dice el texto, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús es Señor y también Jesús es Dios, así dice el texto. Ya que Jesús es Señor y Dios, sus mandamientos deben ser obedecidos. Efectivamente, verdadero, deben de ser obedecidos. Yo personalmente reconozco a Jesús como Señor y Dios y deseo obedecer sus mandamientos. Espero que puedas sinceramente responder de acuerdo al texto y también de una manera muy sincera. Continuamos contestando la pregunta, ¿irán todos los cristianos al cielo? Mateo 6:24, y tenemos otro texto adicional de capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice lo siguiente, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pasamos al capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Es interesante ir a las preguntas directamente, que dice, ¿a cuántos señores puede uno servir? Jesús dice con claridad,
No se puede servir a dos señores. Vamos a contestar dos preguntas más. ¿Irán al cielo todos aquellos quienes hacen buenas obras en el nombre de Jesús? La respuesta es no. ¿Irán al cielo todos aquellos que son sinceros en su fe, pero sin obras? La respuesta es no. ¿Quién tiene la seguridad de ir al cielo? Hay que llenar el espacio. Y el espacio es haciendo la voluntad de Dios, voy al cielo. Quiero rápidamente hacer una ilustración para enfatizar el hacer la voluntad de Dios. Un ejemplo, si yo le digo a Jackson que se venga a Bogotá el 1 de agosto, por ejemplo, y se venga en bus, y puede viajar en el asiento número 10. Y cuando venga a Bogotá yo le voy a dar un premio. Bueno, Jackson dice Bogotá es muy distante, me voy en avión y llego el 1 y cobro mi premio. La pregunta es, ¿recibirá el premio si no obedeció las condiciones que yo le puse? La respuesta es no. Él vino el 1 de agosto, pero no vino en bus, vino en avión, aunque él vino en el asiento número 10. Entonces, hacer la voluntad de Dios es obedecer las condiciones de Dios. Pero vamos a seguir avanzando en este importante tema. El hermano Bob. Muchas gracias, Javier, por la ilustración, buena ilustración de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Vamos a leer un texto paralelo. Estamos leyendo en Lucas un texto paralelo al Sermón del Monte de Jesús en Mateo capítulo 7. Y todos nosotros podemos leer juntos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Un texto bien sencillo. Pregunta, ¿agradamos a Jesús al llamarle Señor, pero sin que obedezcamos el Nuevo Testamento? ¿Qué dice el texto? Obviamente no, porque hay un énfasis grande en la necesidad de obedecer lo que dice la Biblia, lo que dice nuestro Señor, llamando a Jesús Señor. Y otra pregunta, muy personal. ¿Qué quiere decir usted cuando llama a Jesús Señor? Hay muchos que dicen Señor, Señor. En su caso, ¿qué quiere decir usted cuando llama a Jesús Señor? Tenemos otros textos de Lucas y no tenemos que salir del libro Lucas capítulo 9. Por favor, hermano Jackson puede ayudarnos con la lectura y las preguntas. Número 4. Muchas gracias, hermano Bob. Una vez más, seguimos en ese mismo orden de ideas, pensando en la importancia de obedecer las palabras de Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 23 al 26, tenemos otro texto, donde vamos a leer juntos, todos los estudiantes, por favor, conmigo, leamos el verso 23 del capítulo 9 de Lucas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Bien, así dice el texto. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierda a sí mismo? ¿Por
que el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Vamos a responder preguntas que se nos hacen con respecto al texto. Dice, cualquiera que siga a Jesús debe negarse. ¿Qué dice el texto? Versículo 23, estamos leyendo, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La respuesta, hay que negarse a sí mismo y tomar su cruz, llevar su propia cruz, verdadero. Cada cristiano debe tomar su cruz. Los estudiantes pueden ver las opciones, semanalmente o diariamente. ¿Qué dice el texto? ¿Ok? El texto, nuevamente, en el verso 23, el texto nos sigue manifestando, ¿ok? El que toma su cruz cada día y sígame. Entonces, diariamente tenemos que tomar la cruz. Así dice el texto, verdadero. Tomar la cruz diariamente significa morir a sí mismo cada día, verdadero. Así dice el texto. El cristiano debe poner en primer lugar su trabajo, debe poner en primer lugar sus ganancias materiales en su vida. Pues es falso. Hay que poner a Cristo en primer lugar. Jesús se avergonzará de mí si yo me avergüenzo. Hay espacios en blanco. ¿Y qué dice el texto? Muy bien. ¿Qué dice el texto? El texto dice que el que se avergüence de mí y de mis palabras, este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. ¿Ok? Y el Padre, y no solo, y de los santos ángeles. Así dice el texto. Jesús se avergonzará de mí y yo me avergonzaré de él. ¿Ok? Se avergonzará de mí y yo me avergüenzo de él y de sus palabras. Siguiendo a Jesús, yo creceré espiritualmente al morir a mí mismo, al pecado y a la seguridad del mundo y de no avergonzarme de la cruz de él verdadero. Pero los estudiantes podemos pensar en esta pregunta final. ¿Dará usted a Jesús completo control de su vida, sabiendo que él tiene toda autoridad? Qué interesante, hermano Jackson. Estamos desarrollando qué significa ser un discípulo de Jesús. Y ahora vamos a Lucas 14, 15 al 24. Vamos a leer, es una parábola. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa les dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos,
y los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y esfuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustaron mi cena. Antes de ir a los textos, tengo un pequeño comentario para la respuesta a las preguntas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un relato material con significado espiritual. El hombre aquí que invita a la cena es el Señor. Los siervos son los discípulos que salen a invitar. Las excusas son las personas que no se comprometen. Excusas más comunes hoy en día son: no tengo tiempo, estoy trabajando, tengo mi religión. Vamos a las preguntas y a llenar los espacios en este pasaje. ¿Cuáles 3 excusas hicieron estos hombres? Ya los textos lo mencionan claramente. Dice: he comprado una hacienda y necesito irla a mirar. La segunda excusa: he comprado 5 yuntas de bueyes y necesito probarlas. Y la tercera es: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Entonces la pregunta: ¿qué siente Jesús acerca de la gente que hace excusas para no seguir y hacer su voluntad? El texto dice que Él se enoja. ¿Cómo se sentiría Jesús si usted hiciera excusas para no obedecer su voluntad? Se sentiría mal. Vamos a continuar, mis queridos estudiantes, con este tema. Hermano Bob. Leemos en el mismo capítulo los próximos versículos, comenzando versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Las preguntas: ¿debemos amar a nuestros padres más que a Jesús? Obviamente, falso. Es falso, porque dice que es imposible ser un discípulo de Jesucristo poniendo a otros antes de Cristo. Para ser un seguidor de Jesús, yo debo amarle más que nadie o nada, incluyéndome a mí mismo. Verdadera, la respuesta correcta, verdadera. ¿Debería usted dejar de hacer la voluntad de Jesús cuando llega a ser inconveniente para usted? Obviamente, sin duda, no. Siempre queremos obedecer, hacer la voluntad de Jesús porque es el Señor. Amén. La próxima: ¿debería usted seguir las creencias religiosas de sus padres, amigos o esposo o esposa si están en contra del Nuevo Testamento de Jesús? Otra vez, no. Esto tiene que ver con nuestra orden de prioridad o lealtad. Y finalmente, ¿puede usted ser un discípulo de Jesús si no toma su cruz y pone a Jesús en primer lugar en todo? ¿Qué dice el texto final, el versículo final? No puede ser mi discípulo. Palabras
muy duras, muy difíciles. Y para mí es difícil, para muchos es difícil procesar exactamente lo que dice el texto. Pero nuestro primer paso, leer el texto y entender lo que dice la Biblia. Vamos a seguir en el mismo mensaje. Hermano Jackson, por favor, número 7. Importante este punto, considerando lo que implica seguir a Cristo, el compromiso que debe tener el cristiano. Y por eso estamos considerando nuestra pregunta, que irán todos los cristianos al cielo. Y dice Lucas, el mismo capítulo, no hemos salido, el capítulo 14, ahora vamos a leer los versos 28 al 35. Dice el texto, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla, y todos los que vean comience a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? O si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Una vez más, acompáñanos tu atención, los estudiantes, a considerar los espacios en blanco que tenemos que rellenar y contestar las preguntas de acuerdo al texto. Entonces, un constructor, antes de construir, y un rey, antes de ir a la guerra contra él, o contarán él, que dice el texto, el verso 28 y el verso 29, ambos deben de contar el costo. Así dice el texto. Aquellos que desean ser discípulos de Jesús deben contar el costo verdadero. Así dice el texto. Jesús compara a sus discípulos con la sal. Sí, paralelo a esta lectura tenemos a Mateo capítulo 5, versículo 13. Jesús verdaderamente compara a sus discípulos con la sal, verdadero. La sal que pierde su sabor y los discípulos que no ponen a Jesús en primer lugar solo sirven para, ¿qué dice el texto? Dice el texto, para nada. No sirve. El texto dice, no sirve ni para muladar, verso 34 de 35, y ni para la tierra, ni para el muladar, no es útil. Dicen que la arrojan fuera. Palabra fuerte, pero así dice el texto. ¿Qué significa renunciar a todas tus posesiones? ¿Cómo? ¿Por qué? Considera esta pregunta. Los estudiantes y el personal pueden responder. Qué importante, queridos hermanos, este interesante tema. Vamos ahora a cambiar con los siguientes textos y seguir contestando la pregunta, ¿irán todos los cristianos al cielo? Y tenemos dos textos, primera de Pedro 5:8 y Santiago 4:7-8. Primera de Pedro 5:8 dice,
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, Santiago 4, 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Antes de ir a las preguntas, vamos a hablar un comentario. Dice, si nuestro enemigo es poderoso, debo conocer sus estrategias para poder vencerlo. Satanás conoce nuestras debilidades y por medio de ellas nos ataca. Ejemplos, los vicios, la inmoralidad, o por medio de las religiones del mundo, o por nuestra debilidad espiritual. Allí es donde nos puede atacar. Vamos a las preguntas, mis queridos estudiantes, con la colaboración de nuestros colaboradores. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿existe de veras el diablo? Por supuesto, la Biblia lo enseña. ¿Está el diablo activamente buscando maneras para que usted no siga a Jesús? Todas. Él busca todas las maneras. La respuesta es sí. El poder para resistir al diablo y hacerlo huir de usted viene por medio de el texto o los textos, dice, por medio de resistir y someterse a Dios. Esas son las palabras bíblicas que hay que colocar. Resistir y someterse a Dios. Pero tenemos la siguiente pregunta o contestaciones, ¿verdad o falso? El estudio frecuente de la Biblia, la oración, la cena del Señor y congregarse con los cristianos fieles le ayudarán a usted a acercarse a Dios y a crecer espiritualmente para poder resistir al enemigo. Vamos a continuar con contestando esta interesante pregunta. El hermano Bob. Muchas gracias, hermano Javier. Tenemos un número de lectores de 2 libros del Nuevo Testamento, libros cercanos, unos a otros, de Segundo de Pedro y después Primero de Juan. Y leímos Primero de Pedro y pasemos ahora Segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 11. Tenemos 2 preguntas relacionadas. Irán todos los cristianos al cielo, y para poner más en claro la respuesta, ¿qué quiere decir ser un discípulo de Jesús? Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 5 a versículo 11. Yo voy a pedir la ayuda de hermano Jackson para ayudarme con la lectura debido a algunos problemas con mi garganta. Por favor, hermano Jackson, puede ayudarnos con la lectura. Ok, vamos a leer el capítulo 1, verso 5, así dice el texto. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas
es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, hermanos, y tenemos preguntas. Los cristianos que están creciendo añadirán a su fe valores morales, sabiduría, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor cristiano. Es verdad. Y depende de la traducción en su Biblia. Es posible que tenga otra lista, pero es una lista paralela. El punto es que tenemos un gran desafío como cristianos para ir al cielo, hacer la voluntad de Dios, de imitar a nuestro Señor Jesucristo con esta lista de características. Y todo cristiano quiere desarrollar en su propia vida estas características. Y por eso una pregunta personal. Explique cómo cada una de estas virtudes se aplica en su vida diaria. Este no tiene que ver con principios, este tiene que ver con aplicaciones específicas en cuanto a su matrimonio, su familia, sus padres, sus hijos o hijas y otras personas dentro de su círculo de esfera, todos sus queridos, todas las personas involucradas en su vida. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se aplica esas virtudes en su vida diaria? Finalmente, mientras usted practica esas cosas, usted nunca podrá caer. Es increíble, pero así dice el texto verdadero. Pasamos ahora a más de 2 de Pedro, capítulo 2, número 10. Por favor, hermano Jackson. Ok, por favor, los estudiantes, leamos juntos 2 de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 22. Dice el texto: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Palabras muy fuertes que dice el apóstol Pedro. Consideremos las preguntas y respondamos de acuerdo al texto. ¿Es posible para un cristiano enredarse otra vez en el mundo? Que dice el texto que sí. Habría sido mejor si ellos nunca hubieran conocido el camino de justificación verdadero. El texto dice: más vale no me hubieses conocido. Así dice el texto en el verso 21. Ahora, haciendo uso de este lenguaje proverbial, en la otra pregunta que se nos hace: para un cristiano, el ser infiel es como un puerco, un cerdo, volviéndose. ¿Qué dice el texto? En el final del verso 22, dice que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno o el lodo. Fuerte las palabras.
Así dice el texto, recordando lo que dice el Proverbio, capítulo 26, verso 11, usted puede leerlo también como un texto de referencia. Para un cristiano, el ser infiel es como un perro que vuelve a su espacio en blanco, que dice el texto, verso 22, el perro vuelve a su vómito. Así dice el texto. ¿Cómo le hace sentir después de haber escuchado estas declaraciones, de acuerdo al apóstol? ¿Cómo le hace sentir a usted esta descripción de un cristiano volviéndose a ser infiel? Usted puede responder, enseña la Biblia, como muchos creen, que una vez que una persona es salvada, nunca podrás perderse otra vez. ¿Qué dice el texto? No, no enseña la Biblia. Continuemos con este tema muy interesante y vamos a leer el texto y no estamos saliéndonos de estas cartas importantes que nos están dando estas enseñanzas. Segunda de Pedro 3, 16 al 18, dice lo siguiente: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales haya algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndola de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes de ir a las preguntas, Pablo ampliamente aquí, casi en todas sus cartas, menciona sobre la segunda venida y los acontecimientos espectaculares. El mandato del apóstol inspirado es crecer en la gracia y conocimiento del Señor para enfrentar a los falsos maestros. Vamos a las preguntas. ¿Verdad o falso? Alguna gente mal usa, abusa y tuerce las escrituras para su propia destrucción. ¿Verdad? El cristiano debe cuidarse contra los falsos maestros y hombres sin principios. ¿Verdad? Un cristiano debe crecer en los espacios, hay que llenar las palabras bíblicas. El texto dice que el cristiano debe crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo piensa usted acerca de una persona que se compromete a servir a Jesús, es bautizado en Cristo y luego deja de asistir a las reuniones de la iglesia? Son preguntas abiertas que quedan a su consideración esta triste, volver atrás a una triste condición. Vamos a continuar con los siguientes textos. Muchas gracias, hermano Javier. Muchas veces es fácil decir lo que la Biblia dice, es difícil aplicar las enseñanzas en nuestras propias vidas, en aplicar los principios en nuestras vidas. El próximo libro del Nuevo Testamento, casi al fin del Nuevo Testamento, 1 Juan, capítulo 5 y versículo 13. Tenemos el Evangelio de Juan. Para mí este es Juan grande y hay tres cartas escritas por Juan
y vamos a leer de 1 Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¡Qué confianza! Me gusta este texto. Usted sí puede saber que tiene vida eterna por las cosas que ya están escritas. Así dice el texto verdadero. Es la verdad. Usted sí puede saber que tiene vida eterna por el ánimo que usted se siente. Falso. Porque no dice nada de nuestro ánimo, nuestro aliento. Es un proceso de entender la Biblia, aplicar en nuestras propias vidas la Biblia. No es solamente un asunto emocional, emotivo, el seguir a Cristo y llamar a Cristo Señor. Y finalmente, ni el sentimiento ni la opinión personal de uno es una guía segura a la vida eterna, es la verdad. Tenemos otro texto en el mismo libro. Hermano Jackson, por favor. Gracias, hermano Bob. Primera de Juan, capítulo 1, verso del 5 al 10. Leamos juntos, por favor, los estudiantes. Acompáñanos a nuestra lectura. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien, note que en esta lectura que nuestro consiervo Juan nos está introduciendo con respecto a Jesucristo, donde aparece la palabra Él, está hablando o haciendo mención de la persona de Jesús. Dios es luz y las tinieblas son el pecado. Así dice el texto. Verdadero. Muy bien. Si usted anda en tinieblas, pecado, ¿puede usted tener comunión con Dios? Pues, ¿qué dice el texto en el verso 6? Si decimos que tenemos comunión con Jesucristo y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si usted anda en tinieblas, ¿puede usted tener comunión con Dios? No, no puede tener comunión con Dios. El andar en tinieblas o pecado, lo mismo, es estar perdido, fuera de la comunión con Dios. Así dice el texto. ¿Ok? No podemos tener comunión con Dios si andamos en pecado verdadero. Si usted anda en la luz, usted no niega sus pecados. Si no los reconoce, pues así dice el texto. Podemos leer el verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Cuando un cristiano anda en la luz, la sangre de Jesucristo le está limpiando. Note los estudiantes esta pregunta que se nos hace de acuerdo al texto. ¿Limpia algunos o todos sus pecados? ¿Qué dice el texto? En el verso
En el verso que acabamos de leer, dice que Él perdona toda maldad. El final del verso 9. Perdona todos nuestros pecados. Si sigue cometiendo pecado, el cristiano cometiendo pecado el cristiano mientras anda en la luz de Cristo. Sí, así dice el texto. Mientras anda en la luz, el cristiano tiene comunión continua con Dios porque la sangre de Cristo le limpia de todos sus pecados. Acabamos de leer en el texto que en el verso 8 y en el verso 9 dice que la sangre de Jesucristo se pasea dentro de nosotros. Desde el verso 7, perdón, dice que nos limpia de todo pecado. En el final del verso 7, verdadero. Pasamos a Romanos capítulo 6. Muchas gracias, hermano Jackson. Hay otra lectura breve de 6:1 a 4. Por favor, que leamos juntos el texto con todos sus propias Biblias, por favor. Estoy leyendo de Reina Valera 95. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Podemos notar la conexión entre la lectura de Romanos 6 y también la lectura anterior. Tenemos algunas preguntas. Muy fácil. Ustedes pueden ayudarnos. Hay un espacio blanco. Vamos a tratar de entender la respuesta bíblica. ¿Cómo llega uno a tener contacto por primera vez con la sangre limpiadora de Cristo, la cual Él derramó en su muerte? ¿Cómo llega uno a tener contacto por la primera vez con la sangre limpiadora de Cristo, la cual Él derramó en su muerte? ¿Qué dice el texto? Obviamente, Cristo derramó su sangre en su muerte y participamos en la muerte, ¿cómo? En el bautismo. Después de ser un cristiano, tenemos la sangre limpiadora continuamente, limpiándonos. Esta era la lectura de 1 Juan, capítulo 1, con Jackson. Pero ahora estamos pensando en otra circunstancia. Es decir, una persona con el deseo de contactar, tener contacto por la primera vez con la sangre de Cristo por el bautismo. Así dice la Biblia, el espacio, el bautismo. El bautismo consiste de rociar, derramar o sepultar a la persona en o con agua. ¿Qué dice? Somos sepultados, versículo 4. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Sepultar. Esta es la respuesta bíblica. Y finalmente, si usted nunca ha sido sepultado por el bautismo, está la sangre de Cristo limpiándole de tus pecados. Y obviamente, pensando en la lectura de Romanos 6, 1 a 4, la respuesta, una respuesta triste, no. Porque solo es posible tener contacto con la sangre de Jesucristo para limpiarnos de nuestros pecados pesados por medio del bautismo. Después podemos andar en una nueva vida y andamos juntos en comunión con Cristo, con Dios,
y tenemos el beneficio y la bendición de ser limpiado constantemente. Así dice el texto, es interesante. Y otro texto interesante también, y hermano Javier va a ayudarnos con la lectura de Hechos, capítulo 19. Hermano. Gracias, hermano Bob. Este es el último texto que vamos a leer. Y dice así, versículo 3 al 5. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos el pasaje. Pablo, cuando llega a Éfeso, encuentra unas personas unos discípulos. Vamos a las preguntas que nos van a aclarar este interesante tema. Dice, ¿fueron esas personas bautizadas más de una vez? Sí, fueron bautizadas más de una. ¿Entendieron estas personas el Evangelio cuando fueron bautizadas la primera vez? Obviamente no, porque ellos dijeron, ni siquiera sabemos sobre el Espíritu Santo. Si la persona no entiende el Evangelio correctamente, ¿puede ser válido su bautismo? Lógicamente que no. Si no entiende lo que ha hecho, ¿cómo puede ser válido esa acción, esa obediencia que ha hecho? Entonces es no. Contestemos sí o no. ¿Espera Dios que usted viva igual después del bautismo, así como vivía antes de su bautismo? No. Porque tuvo que arrepentirse. ¿Desea usted cambiar, arrepentirse de toda su vida que está en contra de la voluntad de Dios, el Nuevo Testamento? Esa es una contestación personal. Si usted nunca ha sido bautizado conforme a la Biblia, ¿cree usted que ahora entiende el Evangelio lo suficiente para ser ahora bautizado? Queridos amigos, queridos estudiantes, esto sucede muy común, que hemos sido bautizados pero sin entender el propósito del Evangelio. Ni siquiera entender el Evangelio, mucho menos el propósito. Entonces necesita corregir y bautizarse escrituralmente. Rápidamente quiero darles un testimonio personal. Yo fui bautizado en una religión, pero ni siquiera conocía que era el Evangelio. Tampoco me enseñaron que era con el propósito correcto. Entonces, cuando conocí hermanos de la Iglesia de Cristo con los estudios correctos, hice la rectificación. Esto sucedió hace 46 años.
Y de ahí en adelante, hermanos, estamos perseverando en el Evangelio. Yo lo animo a que sigamos este camino. Vamos a hacer el repaso con el hermano Jackson. Muchas gracias, hermano Javier. Buen testimonio. Hagamos un repaso de esta excelente lección. ¿Irán todos los cristianos al cielo? Y en el sumario que habíamos desarrollado en estas 15 lecciones, ser cristiano significa entregarse completamente a Jesucristo, verdadero. Ser cristiano significa seguir, obedecer a Jesús hasta la muerte. Ese es nuestro deseo, verdadero. Ser cristiano significa andar en la luz de la palabra de Dios. Así dice el texto. Junto lo hemos leído. Andar en la luz no significa que yo nunca volveré a cometer un pecado. Verdadero, tenemos que tener cuidado. Al andar en la luz incluye arrepentimiento y confesión, reconocimiento de mis pecados. Es nuestro deseo que reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados delante de Él. Si yo ando en luz, puedo estar seguro que la sangre de Jesús me está limpiando de todos mis pecados. Si yo ando en la luz, verdadero. La sangre de Cristo limpia solamente a aquellos que andan en la luz después de inicialmente haber tenido contacto con la sangre en el bautismo bíblico verdadero. Así lo hemos leído juntos. El bautismo es el principio de una nueva vida en Cristo. ¡Qué bendición! Lo hemos visto, así dice el texto. Aquellos que han sido bautizados sin entender el Evangelio deben ser bautizados otra vez. Qué bonita sinceridad y expresión testimonial hemos escuchado de boca de mi hermano Javier. Yo le animo a que lo haga, consciente, entendiendo el Evangelio. Pensando en esto, en nuestra próxima lección debería usted unirse a y congregarse con la iglesia de su preferencia. Estudiaremos esta pregunta en nuestro próximo estudio. Muchas gracias por su interés. Sus presentadores, Jackson Manríquez, su siervo está dispuesto a ayudarles, a responder su correspondencia, y le animo a que vayamos juntos en pos de la verdad. Hermano Javier. Con mucho gusto, hermanos y queridos estudiantes, mi correo es jrosero42@yahoo.com. Esperamos rápidamente su reacción y sus preguntas, y con mucho gusto estamos a la orden. Hermano. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, estudiantes, ustedes pueden ponerse en contacto con cualquiera de nosotros, con preguntas, con dudas, vacilaciones, y siempre tenemos ganas de ayudar en el estudio de la palabra y especialmente buscando juntos la verdad, y todos nosotros en nuestra oración que vayamos juntos en pos de la verdad. Otra vez, yo quiero notar la página de acceso, enlace directo a la lección, y en la misma página se puede también encontrar enlaces directos a todas las lecciones. Una palabra final de despedida. Muchas gracias por compartir con nosotros este estudio de la Biblia en pos de la verdad. Dios le bendiga. Hasta la próxima vez.